Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Le doy la bienvenida en el estudio a Ricardo Ravelo, periodista, reportero, investigador y escritor. Ha publicado diversos libros que tienen que ver con sus investigaciones en relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Quiero comentar con ustedes y con él, por supuesto, esta que es su más reciente entrega, un libro que se titula Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, escrito por Ricardo Ravelo. Bienvenido, querido Ricardo, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué te lleva a realizar esta investigación? Todos hemos escuchado que en el centro de la relación entre México y Estados Unidos está el fentanilo. El presidente Donald Trump presiona por este tema, adicionalmente presiona por el tema de la migración, pero es este tema el que le quita el sueño al presidente de los Estados Unidos por la cantidad de ciudadanos estadounidenses que mata esta droga que es mortal. La consumes una vez, no te puedes librar de ella, y no sé si la consumes 1, 2, 3 o 10 veces, te acaba matando. Sí. Bueno, lo que me lleva a realizar esta investigación es precisamente el tema que está de moda, es el tema de actualidad, y obviamente con todas estas consecuencias que ha generado entre la relación bilateral México-Estados Unidos, la presión, la guerra comercial con China, con Canadá, con México, que son consideradas las principales rutas de trasiego del fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces, pues analizando este fenómeno, pues me adentré a indagar cómo operan estas redes tanto en México como en Estados Unidos, la ruta México-China y sobre todo este control que ejercen los 6 cárteles que declaró Estados Unidos como organizaciones terroristas en México. Son 6 organizaciones que tienen el control de aduanas, el control de terminales portuarias, aeropuertos, rutas carreteras y obviamente pues que operan con protección oficial la producción o procesamiento de fentanilo en el norte del país, ¿no? Cuando hablas de la protección oficial y cuando hablas de ese control que existe en puertos y aduanas, pues estamos refiriendo de un tema de corrupción que además no es nuevo, no es reciente, es añejo, pero que persiste a pesar de la voluntad, si es que fuera el caso, del Estado mexicano para combatir este fenómeno, Ricardo. Sí, hay demasiada corrupción, políticos implicados en la red de protección, policías, militares, etcétera. Y bueno, este fenómeno de auge que tiene hoy el fentanilo, en su momento lo tuvo la cocaína, la heroína, las metanfetaminas también son una de las sustancias que más se consumen en México, pero no se puede entender este boom del fentanilo sin la protección política. Es decir, esta red que mantiene, bajo control puertos y sobre todo a un amplio número de funcionarios que participan de la protección, tanto de la llegada del fentanilo a los puertos como de los laboratorios que operan en el norte. Son precursores químicos que llegan sobre todo desde China. Desde China, sí, Asia. Y luego es el procesamiento que se da en laboratorios mexicanos. Y luego es una red de distribución que logra llegar hasta los Estados Unidos y que, por cierto, no termina en la frontera con México, sino que se extiende en territorio de los Estados Unidos, de tal manera que somos tan culpables como ellos. Bueno, sí, porque además en los 6 grupos que son Familia Michoacana, el Cártel del Noreste, Sinaloa, Cártel de Jalisco, Cárteles Unidos, entre otros, son organizaciones que tienen tanta presencia en México, control territorial, como en Estados Unidos, ¿no? Digamos que la Familia Michoacana es el que menos estados controla en la Unión Americana. Tiene 10 estados,
30 y más o menos como 25 el cártel de Jalisco. Y obviamente tienen sus operadores, sus redes para hacer llegar la droga al consumidor. Y estas redes pues operan también con protección. No se puede, digamos, entender cómo circula el fentanilo en las calles de Estados Unidos sin una red protectora, ¿no? Siendo el fentanilo el demonio, ¿no?, de las drogas hoy, entendido así por Estados Unidos, sin que eso quiera decir que otras drogas no sigan produciéndose y exportándose hacia los Estados Unidos, ¿hasta dónde consideras que el gobierno mexicano ha sido eficaz en el control, en el combate contra los grupos criminales? Yo refiero aquí cotidianamente que la percepción es que los grupos criminales se apoderan cada vez más de una sección más grande del territorio nacional. Empezaron teniendo zonas muy perfectamente ubicadas en el Pacífico, en el Golfo, etcétera, pero ahora están apoderadas de una buena parte del territorio nacional. Sí, esto es muy importante porque da cuenta de qué tamaño es el fenómeno, ¿no? Es entre 80 y 85% del territorio está controlado por los grupos criminales. Es más o menos el porcentaje de municipios que están siendo gobernados por alcaldes que tienen alguna relación directa o indirecta con diversas modalidades del crimen organizado. Es decir, ¿en qué momento esto llegó a niveles como los que tenemos ahora? En el momento que el crimen se volvió gobierno, en el momento que las alcaldías pasaron a ser parte del control de los cárteles, y en el momento en que el Estado pues, se volvió en una estructura ausente que generó vacíos de poder en distintos municipios y regiones, y que esto al mismo tiempo pues generó el asidero más importante y más fructífero para que floreciera el crimen organizado. Y en paralelo puedo decir que hemos carecido de una política antimafia eficaz, porque no se trata solamente de destruir o desmantelar las redes del crimen organizado. Hay un fenómeno que le da sentido al crimen organizado, que es la protección política. Y de eso no se habla. De esos temas donde están implicados gobernadores, alcaldes, policías, eso se mantiene intocado. Y desde mi punto de vista, pues el corazón de la mafia está en el poder político. Es muy relevante lo que dices. Antes, hasta hace pocos años, lo que buscaban las bandas del narcotráfico era controlar a las policías. Sí. Empezaban queriendo controlar a las policías municipales, imponiendo al jefe de la policía de ese municipio tal o cual, y luego crecieron a querer imponer a las autoridades policíacas estatales, ya no solo apoderándose de las policías municipales, sino controlando a la policía estatal, pero han escalado. Sí. Han escalado a escenarios antes imprevistos. Y cuando tú refieres que han llegado ya a controlar órdenes de gobierno, estamos hablando de muchos municipios del país que son controlados por el narcotráfico, por las bandas del crimen organizado. Es decir, ya no se conforman con controlar a la policía municipal o estatal, sino que escalan a controlar en algunos casos municipios importantes, pero han llegado a gobiernos estatales. Sí, tienen el control del crimen y tienen el control político. Por eso Estados Unidos ha mostrado en voz del presidente Trump una gran preocupación al grado de ya calificar al Estado mexicano como una estructura no solamente fallida, sino un narcoestado, ¿no? Un narcogobierno. Un narcogobierno. Así lo dijo el presidente Trump, bueno, lo ha dicho muchas veces, pero lo repitió hace unos cuantos días, expresó su respeto por la presidenta Sheinbaum, pero dijo, el gobierno mexicano es controlado por el narcotráfico, lo cual es muy grave, Ricardo. Muy grave, pero lo dijo unos días posteriores a la toma de posesión, la Casa Blanca a través de un comunicado.
un comunicado oficial en el que califican al gobierno mexicano como una estructura mafiosa, una estructura que da cobijo al crimen y da protección a actividades como el huachicol, el tráfico de fentanilo, la migración. Es decir, estos grupos criminales que señaló Estados Unidos como terroristas, son al mismo tiempo grupos criminales que participan de las actividades políticas, financian campañas, asesinan a alcaldes que les incomodan o que no llegan a negociaciones con ellos, quitan del camino a todos los obstáculos que se les atraviesan. Y lo que vemos es un nivel de impunidad altísimo, ¿no? Porque se ofrecen investigaciones, se ofrecen esclarecer asesinatos que luego pues pasan a formar parte de los archivos. Sí, lo que dices es muy relevante porque el Estado no solo no logra contener a las bandas del narcotráfico, sino que además les ofrece impunidad. Es decir, no hay capacidad de investigación o quizá no hay la voluntad política para perseguir y sancionar a quienes cometen estos delitos. Y déjame referirme para conocer tu opinión, Ricardo Ravelo, periodista, investigador, escritor, tu opinión sobre lo que pasó pues hace muy pocos días en Uruapan, Michoacán. Un alcalde combativo, Carlos Manso, valiente, un hombre determinado a combatir el crimen organizado, con la decisión política, poco apoyo, por cierto, estatal y federal, pero con la decisión política desde su policía municipal para combatir a los cárteles de las drogas, y que como consecuencia de ello cae abatido en medio de una multitud, en un acto público, en el festejo, en la celebración de la Noche de Velas, que es una celebración típica de muertos en Uruapan, y cae en manos del narcotráfico sin que el Estado mexicano le diera la protección necesaria y sin que él pudiera defenderse a plenitud de los cárteles de las drogas. Sí, yo creo que este personaje lamentablemente perdió la vida porque se negó a negociar con alguna organización criminal de las que operan en Michoacán. Una de las líneas de investigación está enfocada al cártel de Jalisco, que le habría pedido posiciones, le habría pedido obra pública y, como dijimos hace un momento, colocar a policías aliados en el municipio para que estuvieran al servicio del grupo criminal. Y bueno, cuando en Michoacán, como en Guerrero y otras entidades que tienen alto nivel de violencia, pues los alcaldes que no negocian con el crimen organizado, pues terminan abatidos, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que el Estado mexicano no tiene la capacidad de garantizar ni vida ni patrimonio a estas alturas, ¿no? Porque no ha construido una política antimafia y porque pues lucha también con muchas redes que están dentro del gobierno, que son digamos ligadas a estos negocios, que se oponen a que se aplique la ley, ¿no? Entonces, tenemos leyes, muchísimas leyes, pero tenemos un nivel de impunidad del 99%. Entonces, pues ahí donde no se aplica la ley, pues reina el crimen. Ricardo Ravelo, periodista, reportero, investigador y escritor, ha publicado diversos libros que tienen que ver con sus investigaciones. Está claro que el gobierno ha sido incapaz para atender estos temas, y está claro que el crimen organizado ha rebasado al Estado mexicano. Cuando Estados Unidos habla de un narcoestado o de un narcogobierno, está refiriendo que se ha perdido el territorio nacional, pero también se ha perdido el control político. Los ciudadanos tienen que tributarle a Hacienda, pero también tienen que pagar un segundo impuesto cuando vienen los grupos criminales y te exigen una cuota a cambio de dejarte trabajar, lo cual representa un segundo tributo cuando el Estado debería garantizar tu seguridad. Claro, y no ocurre, pero hay otro punto aquí que también es importante señalar,
estos grupos criminales que están en distintos estados, el Estado de México, Michoacán, no solamente cobran piso, sino que imponen el precio de los productos que la gente consume. La carne, el huevo, la leche, etcétera, etcétera, todo le aumentan los costos para que puedan obtener los comerciantes el dinero para pagarles el llamado piso, ¿no? Entonces, esto genera un fenómeno que ya se considera como una narcoinflación. El Estado de México es uno de los que más tiene arraigado este problema en sus municipios. Ricardo Ravelo, planteas el tema del fentanilo, lo defines con este subtítulo, la era diabólica de las drogas químicas, y sí lo es, mata a mucha gente. Quien entra en el territorio del fentanilo está condenado a morir. Pero ¿qué concluyes de tu investigación, Ricardo? Mira, yo concluyo que este fenómeno pues empezó a convertirse en un boom en la última década, ¿no? Y a estas alturas, digamos 2025, el fentanilo es la droga que más se consume, pero no es la más potente. En realidad ya hay otras dos drogas químicas. Peores aún. Peores que el fentanilo. Una es el carfentanilo y la otra es otra droga que se llama TUSI, que es conocida en el mundo criminal como la cocaína rosa, que es más potente que el fentanilo. TUSI. TUSI, cocaína rosa que se produce en Colombia y está entrando a Estados Unidos. Entonces, me parece que esto es una guerra perdida, las drogas químicas, porque más tarda la DEA o el FBI en decomisar un cargamento y analizar los componentes de la sustancia, que los propios criminales en hacer las modificaciones en los laboratorios para volverlos a lanzar al mercado con otros nombres, ¿no? Entonces, pues el consumo de fentanilo mata mucha gente porque además en los laboratorios que operan en Sinaloa, Sonora, etcétera, no se cuenta con una receta ni con un control para el procesamiento de pastillas o fentanilo en polvo, etcétera. Porque hay pastillas, por ejemplo, que tienen una dosis baja, pero hay otras que tienen la potencia para matar a 3 personas. Entonces, un joven, porque esa es la población más vulnerable, un joven, un adolescente que por primera vez va a consumir fentanilo, pues puede ser la primera y la última. Siendo la demanda mayor de Estados Unidos, sí. Frenar la migración, claro, ya la frenaron. Pero el tema del fentanilo tiene obsesionado a Donald Trump. Siendo esta la primera demanda de Estados Unidos, ¿México está haciendo desde tu punto de vista lo que tiene que hacer para frenar la entrada de precursores químicos, para frenar la producción de fentanilo y la exportación de fentanilo hacia los Estados Unidos? Mira, en 2019 hubo un cambio de política en México, a petición de Estados Unidos o por la presión de Estados Unidos. Le solicitaron al entonces presidente López Obrador militarizar puertos, aduanas, aeropuertos con el objeto de frenar el flujo de fentanilo. Terminó su gobierno, empezó el de Claudia Sheinbaum y el flujo de fentanilo continúa, precisamente por los puertos más importantes que son Progreso en Yucatán, Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, entre otros, donde pues están las redes operando, es decir, los resultados no se han dado, aun cuando en esta administración lo que nos están vendiendo es mucha estadística. Decomisamos 1.500 laboratorios en lo que va de la administración de Sheinbaum, hemos detenido a 3.000 y fracción de personas. Sí, pero el problema prevalece, y prevalece porque no se trata solamente, como dije hace un momento, de golpear estructuras criminales, sino quienes están detrás de estas estructuras mafiosas. Y aquí detrás de esto pues hay redes empresariales, redes políticas que por desgracia están intocadas, ¿no? Y tu siguiente libro será El Huachicol Fiscal, me imagino, porque pues, ese sí que le ha abierto un agujero al fisco. Creo que es el peor daño económico de la historia de México, con tantos miles de millones de pesos involucrados en este daño al erario, de manera impune, como si eso se pudiera transportar a través de pipas fantasmas o a través de barcos fantasmas.
Es todo un tema, probablemente ya lo estás investigando, Ricardo. Es que ahí volvemos a entrar al tema aduanal, etcétera, etcétera, la corrupción que pues lamentablemente ha crecido, no se abatió con López Obrador, no obstante que fue una de sus principales promesas de gobierno. Ni se abatió, se acrecentó y contaminó a las Fuerzas Armadas. Y en buena medida se protegió, porque mucha gente, muchos políticos, funcionarios ligados a López Obrador fueron acusados de lavado, fueron acusados de corrupción y obviamente pues nunca fueron investigados, ¿no? Ricardo Ravelo, periodista, reportero, investigador, escritor, gracias por estar aquí. Este es el más reciente de sus libros, producto de una investigación periodística. Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas. Gracias por enviarme el libro y gracias por aceptar venir a platicar con nosotros, Ricardo. Cómo no, estoy muy agradecido del espacio, Guillermo.